Vamos a descargar PuTTY, que nos permite conectarnos de forma remota a un equipo mediante SSH o lo que es lo mismo Secure Shell. PuTTY normalmente se utiliza en Windows, aunque también está disponible para Linux y Macintosh. Iremos al sitio web oficial putty.org y aquí buscamos la descarga para Windows, que es esta primera de aquí. Vamos a instalar la versión de 64 bits. Podemos comprobar el hash si quisiéramos, le damos aquí a Signature, ocupa muy poquito, 3,5 megas, y pasamos a instalarla. Le damos a siguiente, esta es la ruta donde lo va a guardar, siguiente, instalamos los archivos, siguiente y a esperar. Ya ha finalizado y ahora simplemente aquí en la lupita o en el símbolo de Windows ya tenemos aquí a PuTTY. Escribimos PuTTY y aquí lo tenemos. Esta sería nuestra aplicación. Vamos a abrir ahora una máquina virtual de Ubuntu, que es con la que nos vamos a conectar desde Windows con PuTTY de forma remota. Aquí en Ubuntu lo primero que vamos a hacer, tanto en Windows como en Ubuntu, es comprobar las direcciones IP para ver que están en la misma red y comprobar que esta máquina virtual de Ubuntu ve a la máquina física de Windows. Para eso esta máquina virtual tiene que estar en modo adaptador puente. Iremos a máquina, configuración y en red vemos que está en modo adaptador puente. De forma predeterminada suele estar en modo NAT, pues no te olvides de ponerlo en adaptador puente. En mi caso ya está, pues bien. Vamos a abrir por un lado el terminal en Ubuntu, vamos a este icono, terminal, y por otro lado en Windows vamos a abrir la consola de comandos. Aquí la tenemos. Vamos a comprobar cuáles son las direcciones IP de estos equipos. Hacemos un ipconfig y en el caso de la máquina Windows tenemos que es la 192.168.1.11. Vamos a comprobar con IPA en Ubuntu cuál es su dirección. Pues es la 192.168.1.100, por tanto están en la misma red. Así que si yo hago un ping a Windows desde Ubuntu, tengo que tener respuesta, puesto que están en adaptador puente, 192.168.1.11, que era nuestra IP, y aquí tenemos respuesta. Lo podemos parar con un control C, porque acordaos que aquí en Ubuntu el ping es ilimitado, y ahora hacemos un ping desde Windows a la máquina de Ubuntu, 192.168.1.100, y tenemos respuesta. Por tanto, entre ellas se ven. Algo que vamos a hacer también en la máquina Ubuntu es actualizarla, ya que lleva un tiempo sin actualizarse, así que vamos a hacer sudo apt update. Ponemos la contraseña. Nos dice aquí abajo que se pueden actualizar 196 paquetes y que ejecutemos apt list upgradable para verlos. Bueno, pues es lo que vamos a hacer. Entonces, hacemos otra vez sudo apt list upgradable. Esta sería la lista de paquetes que están descargados, listos para actualizarse, y si los queremos actualizar, pues simplemente lo que vamos a hacer es hacer un apt upgrade. Ahora sí. Nos dice si queremos continuar, le decimos que sí y ya se estaría actualizando todos esos paquetes. Con apt search OpenSSH-server vamos a buscar si tenemos el servidor. Hacemos intro y aquí lo tenemos. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser instalarlo con apt install. Así. Y en ello está. Bien, ahora vamos a comprobar si el servidor está funcionando. Vamos a poner solo SSH. Vale, y aquí lo tenemos. Está activo. Y bien, entonces ya estamos en condiciones de poder acceder a este servidor mediante PuTTY. Le teníamos por aquí abierto y lo que tendremos que poner será la dirección IP del servidor, el puerto SSH, que es el 22 que ya viene por defecto, el nombre de usuario, que en mi caso es Silvia, y la contraseña de SSH. Bueno, pues entonces ponemos la dirección IP 192.168.1.100,
que es a la que nos queremos conectar desde Windows. Abrimos la sesión, nos pone aquí esta advertencia o esta alerta de seguridad, por si confiamos o no en este servidor, ¿vale? Le vamos a dar a aceptar y ya estaríamos aquí. El nombre es Silvia, la contraseña, password. Y ya estamos dentro de Ubuntu en nuestro terminal de PuTTY. Con lo cual podemos hacer pues cualquier comando, ls, acceder por ejemplo a la carpeta de música con cd, si lo escribo bien, tal cual bien ahí, es que es un poco exquisito. Y bien, pues ya nos habríamos conectado de forma remota al servidor de Ubuntu de SSH. Ahora lo que vamos a hacer es instalar en Ubuntu un servidor FTP y también desde Windows conectarnos a ese servidor FTP. Bien, vamos a comprobar si tenemos por ahí un servidor FTP. Para eso ponemos apt search FTP. Bueno, pues aquí por ejemplo tenemos este VSFTPD, que es un servidor FTP, pues es el que vamos a instalar. Bueno, pues para eso hacemos sudo apt install vsftpd. Tenemos la contraseña. Vamos a comprobar que está funcionando y para eso ponemos systemctl status vsftpd.service. Vemos que está activo. Así que ahora lo que tendríamos que hacer en nuestro Windows para poder acceder a través de FTP a nuestro servidor de Ubuntu sería instalarnos un cliente FTP como por ejemplo FileZilla. Bueno, pues vamos a nuestro buscador, buscamos FileZilla, es FileZilla Project, le damos y nos descargamos el cliente puesto que el servidor es Ubuntu. Lo descargamos 64 bits, download y lo instalamos. La instalación como todas, estamos de acuerdo. Cuidadito aquí, ¿vale? Porque si no nos va a instalar esto de la base, ¿vale? Entonces, cuidadito, siempre leer todo lo que pone, no ir ahí a capón de siguiente, finalizar, porque luego instaláis cosas que no queréis. Le damos a siguiente, cualquiera puede utilizarlo, le damos a siguiente, la ruta, dónde lo va a instalar y ya estaría. Bien, pues ahora simplemente abrimos la aplicación y tendremos que poner aquí pues la dirección IP del servidor, el nombre del usuario, la contraseña y el puerto, que para FTP es el puerto 21. Nuevamente si no lo pones pues ya él detecta que es el puerto 21. Vamos a cerrar esto de aquí detrás, vale. Y teníamos que nuestro servidor era la 192.168.1, a ver que lo escriba bien, 168.1.100, el nombre de usuario era Silvia y la contraseña password, puerto 21. Iniciamos la conexión. No voy a guardar la contraseña, aceptamos y nos dice: este servidor no es compatible con FTP sobre TLS. Si continúa, su contraseña y archivos se enviarán de forma clara a través de internet. Bueno, en este caso lo estamos haciendo con una máquina virtual, nos da un poquito igual. Pero sí tenemos que tener en cuenta que FTP es un protocolo inseguro, que no va cifrado y que el texto se transmite en claro. Por tanto, usuario y contraseña se transmitirían y cualquiera que pudiera interceptar esa información mediante, por ejemplo, un sniffer de red, pues podría verlo. Bien, en este caso le vamos a dar a permitir FTP inseguro, le vamos a dar a aceptar y ya estaríamos aquí viendo nuestro Ubuntu, las carpetas de nuestro Ubuntu. Vamos a comprobar esto. Entonces, por ejemplo, nos vamos a nuestro Ubuntu y me abro otro terminal y, por ejemplo, vamos a hacer un ls. Vamos a ir, por ejemplo, a descargas, cd descargas, y aquí en descargas pues vamos a crear un documento con nano, escribimos lo que sea, lo guardamos, le ponemos un nombre de archivo, control X.
Vamos a hacer un ls. Vamos a ver ahí que ya está creado este documento y esto ahora lo tendríamos que ver reflejado aquí. Estábamos en descargas, probablemente lo actualice, ¿vale? Ahí, le dais a actualizar si no, y aquí tenemos ya nuestro documento XXX. Bien, este documento XXX, por ejemplo, lo puedo trasladar a mi equipo de Windows. Bueno, pues por ejemplo aquí, a nuevo volumen, lo voy a soltar aquí en esta carpeta. Aquí veríamos la transferencia, en este caso, ¿vale? Nos dice que es una transferencia satisfactoria y por tanto si yo en mi Windows voy a esa carpeta, aquí a Universal, ¿dónde estás? Aquí tengo el archivito que me he transferido de Ubuntu. Bueno, pues lo voy a eliminar, que no lo quiero para nada. Y ya estaríamos con el ejercicio hecho de conectarnos a través de SSH, por un lado, al equipo de forma remota de Ubuntu y por otro lado, el tema de conectarnos a través de FTP desde Windows con FileZilla al servidor que hemos instalado en Ubuntu.